Buenos días chicos, bienvenidos a Metabolismo Total. En esta ocasión vamos a hacer un programa especial, vamos a hacer un tríptico en el cual vamos a hablar sobre cetosis, que es un tema muy interesante y que mucha gente me habéis preguntado por ello, sobre alimentación cetogénica, etcétera. Entonces, para que el vídeo no sea demasiado largo, porque si no nos podríamos ir a vídeos de 30-35 minutos que ya sabéis que al final es como quedan y no me gusta que sean tan largos, lo vamos a partir en tres vídeos, en los cuales el primero vamos a hablar de qué es la cetosis un poquito, beneficios de la cetosis, pero bueno, más un poquito explicar qué es en sí la cetosis. En el segundo vídeo vamos a hablar de formas de entrar en cetosis, cómo podemos entrar en cetosis, tanto formas más naturales como formas más artificiales para poder entrar en cetosis. Y en la tercera parte de este tríptico vamos a hablar de la cetosis alimentaria, o sea, la alimentación cetogénica, beneficios, perjuicios, cómo se hace bien, cómo se hace mal, errores, aciertos sobre la alimentación cetogénica. Y va a ser un tríptico muy especial, voy a intentar que los vídeos salgan más o menos rápido. Y va a ser un tema súper interesante, un tema que está muy a la orden del día, donde la gente está muy interesada en este tema y hay que poner también un poquito los puntos sobre las íes porque se está yendo demasiado rápido sobre este tema y hay que hablar en serio de él y no solamente como muchos hablan y como muchos nos comentan. Así que antes de nada, deciros que os suscribáis al canal para que así podamos hacer más vídeos y podamos aprender más sobre el metabolismo, que le deis a la campanita para que YouTube os avise cada vez que sale un nuevo vídeo. Y comenzamos con este primer vídeo sobre qué es la cetosis. Empezamos. En el mundo de la nutrición existen muchas modas, muchas dietas mágicas. Ya sabéis que desde Metabolismo Total no creemos en absolutamente nada en las dietas. Y si solo tenéis acceso a internet podéis encontrar allí una cantidad de dietas que incluso les llaman hasta sistemas de alimentación, que es un poquitín pues insultar a las personas, que son dietas, muchas de ellas hiperrestrictivas, que al final lo que provocan son rebotes brutales o aumentos en problemas a través de tiroides, de hipotiroidismo, bajadas en el metabolismo, problemas de azúcar, problemas de diabetes, etc. En esta tendencia, una de las que más fuerza ha cogido en los últimos tiempos es la dieta keto. Más que la dieta keto o la dieta cetogénica, ahí sí que podríamos llamarle un sistema de alimentación cetogénica. Y no es lo que piensan la gente, no es lo que piensa mucha gente. Nada más lejos de la realidad que se defina la dieta cetogénica como una dieta, sino que es un sistema de alimentación. La gente utiliza este sistema de alimentación cetogénica con la única intención de adelgazar. Y realmente tenemos que tener en cuenta que la dieta cetogénica o entrar en cetosis no es única y exclusivamente adelgazar. Es más, si lo viésemos realmente desde un punto de vista, el adelgazar o el perder grasa corporal sería un efecto secundario del sistema de alimentación cetogénica. En este tríptico vamos a hablar todo sobre cetosis y empezamos directamente en este primer programa con la pregunta que todos os hacéis, que es ¿qué es la cetosis? ¿Vale? La cetosis no es más que un estado metabólico en el que el cuerpo utiliza grasa y cuerpos cetónicos en vez de utilizar la glucosa contenida en el azúcar o contenida en los hidratos de carbono, y utiliza esta grasa o estos cuerpos cetónicos como principal fuente de energía. Lo mejor es primero explicar cómo el cuerpo quema y acumula la energía, ¿de acuerdo? En una alimentación tradicional, el cuerpo se alimenta de frutas, verduras, cereales, etcétera, que contienen glucosa.
parte de esa glucosa va directamente a las células. El metabolismo está continuamente funcionando y parte de esa ingesta de hidrato de carbono que entra, o de glucosa que entra en la sangre, va directamente a las células, pero otra parte es cogida por la insulina cuando se producen esos picos insulínicos, esas subidas de azúcar, y es llevada al hígado, donde hay un primer proceso de reservorio. Esa glucosa en exceso lo que hace es que el hígado la reserva tanto dentro del propio hígado como en la musculatura, en los músculos, y se calcula que entre el hígado y los músculos se puede llegar a reservar entre 1.200 y 2.000 kilocalorías, dependiendo de varios factores que ya los hablaremos creo que en el tercer programa. Ok, hasta aquí todo perfecto. Comemos hidratos de carbono, ese hidrato de carbono en el cuerpo se convierte en la digestión en glucosa, la glucosa entra en la sangre, utilizamos esa glucosa para nuestras células, para el día a día, para el cerebro, para aumentar nuestra temperatura corporal. Y el sobrante, o lo que sobra de esa glucosa, se lleva al hígado, y en el hígado pues se reserva ahí, un reservorio, o se lleva a la musculatura para tener una reserva también en el músculo. Sin embargo, vamos a imaginar que como en los últimos 30, 40 o 50 años, la cantidad de hidrato de carbono, la cantidad de glucosa que se ingiere, es superior a la cantidad de glucosa que nosotros necesitamos para vivir. Y además, como es superior, hay un desbalance, con lo cual hemos llenado el hígado, hemos llenado el músculo y no tenemos más que hacer con esa glucosa. Esa glucosa en la sangre no se puede quedar, porque si se quedara en la sangre elevaría muchísimo el pico insulínico, nos subiría mucho el azúcar y empezaríamos a tener problemas relacionados con la diabetes, por ejemplo. Entonces nuestro páncreas sigue produciendo insulina, coge esa azúcar, la lleva al hígado y en el hígado dice, pero si estoy lleno, ¿qué hago? Bueno, pues el hígado lo que hace es lo convierte en grasa. Y esa grasa se reserva para ser quemada más adelante, cuando haya un déficit nutricional, cuando haya un ayuno, cuando no tengamos que comer, como pasaba hace miles y miles de años, que había momentos en los que había hambruna, pues esa grasa se acumulaba en el cuerpo y más adelante se utilizaría. Bien, ¿qué sucede cuando de repente nuestra alimentación es autosuficiente durante todo el año? Lo que sucede es que nunca tenemos déficit de glucosa, con lo cual no tenemos momentos para tirar de esa grasa, ¿vale? Entonces, al no tener instantes para tirar de esa grasa, lo que hacemos es acumular y acumular y acumular, ¿vale? El estado de cetosis única y exclusivamente se basa en el momento en el cual nosotros no tenemos glucosa suficiente en el cuerpo para realizar todas las necesidades a nivel de energía, tampoco la tenemos reservada en el hígado ni en los músculos, y entonces el cuerpo tiene que cambiar y virar a la quema de grasa. En ese momento nuestro cuerpo empieza a quemar grasas, a producir cuerpos cetónicos, y entramos en un estado que se llama cetosis, que no es más que un estado natural del cuerpo que lo que hace es convertir aquella grasa que en su momento hemos acumulado en energía, ¿vale? Lo que sucede es que nuestro cuerpo es muy inteligente, y así como antiguamente el exceso de glucosa producía grasa, el defecto de glucosa produce cuerpos cetónicos. O sea, lo que hacemos es quemar la grasa para producir energía, ¿vale? Este es el proceso, ya lo digo, es lo que nosotros llamamos cetosis, y lo único que hacemos es utilizar un nuevo combustible que llevamos utilizando toda la vida, desde nuestros más ancestros, para producir energía. En cetosis el cuerpo produce cetonas a un ritmo acelerado. Las cetonas o los cuerpos cetónicos los produce el hígado a partir de la propia grasa del cuerpo. O en su caso, lo hablaremos más adelante, en la grasa que nosotros ingerimos cuando el acceso a la cetosis se produce a través de la alimentación. Eso lo hablaremos más adelante, ¿vale? El hígado produce una serie de cuerpos cetónicos, son 3, aunque el más importante y el más conocido es el beta-hidroxibutirato, pero bueno, no es necesario saberlo, simplemente que
son cuerpos cetónicos que luego el cuerpo lo utiliza para producir energía. En realidad, el hígado está produciendo cetonas casi continuamente. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, en ese periodo de tiempo en el cual pues, estamos un tiempo en ayuno, pues si ese tiempo es más prolongado por cualquier situación, el cuerpo comienza a producir cetonas. Entonces, el proceso de cetosis, el cuerpo entra en cetosis y sale de cetosis casi continuamente. Lo que pasa que en este sistema de alimentación muy moderno, donde se prima la ingesta de cereales, de tubérculos, de hidratos de carbono de liberación muy rápida, de alto índice glucémico, es muy difícil entrar en cetosis porque tenemos un exceso de azúcar muy grande. Principalmente cuando nosotros dormimos o cuando hacemos ayunos, las cantidades de cetosis que se producen son muy pequeñas, a no ser que produjésemos ayunos mucho más largos. Sin embargo, cuando los niveles, cuando los niveles de glucosa e insulina disminuyen, con restricciones de ingesta de carbohidratos o a través de, ya lo hablaremos en vídeos más adelante, a través del deporte intenso, el hígado aumenta la producción de cetonas para proporcionar al cerebro energía constante. También a nuestro metabolismo y poder subir nuestra temperatura corporal y poder hacer pues, ese deporte, esa digestión, etcétera, etcétera. Una vez que los niveles de cetonas en sangre llegan a un umbral, se considera que has entrado en cetosis. Si hablamos, por ejemplo, de las investigaciones de los doctores Finney y Bolk, hablamos de que más o menos comenzamos a entrar en cetosis en un mínimo de 0,5 minimoles por litro de cuerpos cetónicos, en este caso de beta-hidroxibutirato. El estado de cetosis es un estado óptimo del cuerpo. Al nacer, por ejemplo, los bebés están en cetosis, ya que ni su hígado ni sus músculos poseen suficiente cantidad de glucosa para poder mantener los procesos metabólicos y además continúan mucho tiempo en cetosis porque la leche materna, sobre todo al principio, tiene gran cantidad de grasas, sobre todo ácidos grasos saturados de cadena media, y en cambio tiene muy pocos niveles de hidratos de carbono, con lo cual el proceso natural de un bebé es estar en cetosis, con lo cual no pasa nada porque un adulto, una persona, un niño o cualquier ser vivo entre en cetosis, incluso los animales. No pasa nada, el cuerpo está preparado para ello, ¿vale? Entonces, cuando la gente dice, no, es que estás en cetosis, es que no es normal ese estado, sí es normal. A lo mejor habría que valorar si es normal estar siempre en cetosis, que por supuesto no, pero a lo mejor sí tenemos que valorar qué beneficios nos produce el entrar en cetosis, ¿vale? O el mantener durante un tiempo el estado cetogénico en nuestro cuerpo. Para que veáis que estar en cetosis produce beneficios buenísimos, os voy a enumerar ahora una serie de beneficios que nos lleva el estado de cetosis. Hay más y todavía siguen muchos y muchos más estudios. Pero ahora mismo os voy a decir los más importantes. Primero, importante, la regulación del apetito. Una de las primeras cosas que la gente experimenta con frecuencia cuando entra en cetosis es que ya no tiene hambre a todas horas. La persona deja de tener hambre a todas horas. De hecho, las investigaciones han mostrado que estar en cetosis reduce el apetito. Entonces, lo primero que vemos es que cuando una persona reduce el apetito y cuando una persona deja de tener esos picos insulínicos que hace que las personas tengamos hambre a todas horas, tenemos que tener en cuenta que no solo se reduce el apetito, sino que se reduce una de las, vamos a llamar, enfermedades del siglo XXI, que es la ansiedad. O sea, lo primero que estamos haciendo es simplemente al entrar en cetosis y al reducir el apetito, estamos reduciendo un problema emocional, que es la ansiedad. Solo es el primer beneficio. Y ya hemos trabajado en dos partes importantes de nuestros problemas. Uno, el apetito constante y segundo, la ansiedad.
Segundo, corrección de la diabetes y la prediabetes. En el caso de las personas con diabetes tipo 2 o prediabetes, estar en cetosis puede ayudar a normalizar la glucemia y la reacción a la insulina, potencialmente permitiendo que se pueda dejar la medicación para la diabetes. No quiere decir que estar en cetosis implique que tengamos que quitar la medicación para la diabetes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que en muchos casos ha sucedido. ¿Qué sucede? Al entrar en cetosis, desciende totalmente la cantidad de hidrato de carbono en el cuerpo, de glucosa. Al no haber glucosa, no hay producción de insulina. Al no haber producción de insulina, las personas controlan el azúcar en sangre a través de los cuerpos cetónicos y a través de la quema de grasa y en su caso pues a través de la gluconeogénesis, a través de la quema de proteína. Entonces, al no haber picos insulínicos, las personas que tienen diabetes o prediabetes controlan totalmente su nivel de azúcar. ¿Qué es lo que sucede cuando controlamos el nivel de azúcar? Lo primero es que si nuestro páncreas no tiene que producir insulina, lo que sucede es que el cuerpo empieza a reparar todos esos problemas del páncreas. El páncreas no está sobreexcitado, se relaja y empieza a repararse. Y aquellas personas que tienen resistencia a la insulina, que quiere decir que necesitan mucha insulina para los mismos efectos que tenía antes con muy poca, como no necesita producir mucha insulina, con muy poca que produzca, o con bastante que produzca, es suficiente para el pequeño carbohidrato que se ingiere. Con lo cual, nunca vamos a tener picos insulínicos descontrolados. Mejora potencial del rendimiento deportivo. Bueno, yo que llevo la nutrición de algunos deportistas, sobre todo deportistas de fondo, ciclistas, triatletas, una de las cosas que hemos visto, sobre todo en pretemporada, es que manteniéndonos durante un tiempo en cetosis, conseguimos dos cosas. La primera, conseguimos que durante esa pretemporada o durante esa parada los deportistas no cojan peso, porque el deportista es muy propenso a coger peso cuando cuando descansa. Y la segunda y más importante, mejoramos muchísimo la capacidad del cuerpo para poder quemar glucosa o quemar grasa dependiendo del momento, con lo cual nos adaptamos muy rápido a la quema de grasa. Entonces, cuando llegue el momento en una competición donde a partir de la tercera o de la cuarta hora un ciclista semiprofesional, profesional o amateur en una marcha ciclista o en una salida con amigos empieza a quedarse sin hidrato de carbono, empieza a quedarse sin glucosa en reserva, ¿qué sucede? El cuerpo cambia rápidamente a la quema de grasa, con lo cual entra en cetosis y es más difícil que ese deportista tenga una pájara o un desfallecimiento, ¿vale? Siguiente, control de las crisis epilépticas. Mantenerse en cetosis con la dieta cetogénica clásica tiene un efecto probado para controlar la epilepsia tanto en niños como en adultos, tanto se medique como no se medique, tanto si las medicinas que se utilizan para la epilepsia funcionan como si no funcionan. Pero no solo es el único beneficio que sucede a nivel cerebral o mental. Muchos estudios nos están hablando de mejoras en personas con Parkinson, con demencia, sobre todo con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer. Y también reduce muchísimo la frecuencia y la gravedad de las migrañas. Eso tiene que ver con el cambio en la flora intestinal. Es brutal el cambio en la flora intestinal, con lo cual otro de los beneficios que tenemos es la reducción de los hongos intestinales, la reducción de las cándidas. También al disminuir la cantidad de azúcar en sangre y en el resto del cuerpo disminuimos cualquier posibilidad de ataque vírica, como por ejemplo el virus del papiloma humano, etc. Con lo que se ha visto que mucha gente que entra en cetosis, aquellas personas que tienen gran cantidad de problemas con virus del papiloma humano, aquellas personas que tienen cándidas, aquellas personas que tienen infecciones de orina, con este sistema de alimentación se reduce muchísimo y prácticamente se eliminan esos problemas. Y se eliminan única y exclusivamente gracias a que para las levaduras o los hongos intestinales, a las levaduras y hongos vaginales o a los virus que están en nuestra piel o que están en nuestras mucosas,
necesitan muchísimo la función de la glucosa para poder trabajar, para poder reproducirse, para poder vivir, ¿vale? Entonces, si no hay glucosa, ellos no pueden producir, no pueden trabajar, no pueden reproducirse, no pueden vivir, con lo cual, poco a poco vamos eliminando esos problemas. Bien, lo que hablamos a nivel inmunológico, mejora el sistema inmune, mucho más robusto, flora intestinal mucho mejor, aumento de los probióticos al ir eliminándose esos hongos y esas levaduras que tenemos en el intestino, también esa eliminación de hongos y levaduras a nivel vaginal en las mujeres, a nivel bucal en los niños, en los adultos, o sea que un cambio en la flora intestinal, un cambio en la flora corporal maravilloso. También mejora la formación de hormonas, también la formación de células madre, y a nivel de control, como coadyuvante de las técnicas médicas, también se ha visto mejoría en enfermos de cáncer. Como hablábamos antes, también hay otro beneficio que es un poco secundario, que es, por supuesto, la pérdida de grasa corporal. No hablo de peso, hablo de grasa corporal, ¿vale? En muchas personas eso conlleva una pérdida de peso, pero si nosotros hacemos deporte, generamos músculo y nos hidratamos, hay veces que lo que perdemos es volumen, porque perdemos grasa, pero el peso se mantiene, incluso se incrementa. Hay muchas personas que comen menos de forma automática cuando restringen los carbohidratos y tienen permitido comer tanta grasa y proteína como necesiten para saciarse, ¿vale? Debido a que las dietas cetogénicas inhiben el apetito, una vez que entras en ese ciclo de dieta cetogénica, cada vez comes menos. No necesitas comer tanto. Y se van produciendo más cuerpos cetónicos y automáticamente el cuerpo lo que hace es quemar todavía más grasa corporal, más grasa interna, más grasa acumulada. Con lo cual ahí es cuando los niveles de insulina bajan muchísimo, aumentan los niveles de glucagón y se aumenta la quema de grasa. Con lo cual, prácticamente en un 100% de las personas que siguen una dieta cetogénica, vamos a decir en un 98% de personas que siguen un sistema de alimentación cetogénico, hay una pérdida de peso. Y aunque se necesitan más estudios de calidad para confirmar estos efectos y más efectos que se producen, prácticamente todas las investigaciones que se han hecho y que se están hechos, los resultados son esperanzadores. Con lo cual estamos hablando de que el sistema de alimentación cetogénica no es una dieta, no es un sistema, no es una dieta de estas que vienen a estar 3 o 4 días y a desaparecer. No es un sistema de alimentación que dicen, es la dieta de 5 días. No. Es un sistema de alimentación ancestral que lleva con nosotros toda la vida, que es súper eficaz y cuyo efecto secundario es adelgazar, efecto secundario maravilloso, pero que tiene otros beneficios muchísimos mayores a lo que es la pérdida de grasa. ¿Vale? Pues hasta aquí nuestro primer tríptico de la cetosis. Hemos hablado de qué es la cetosis y de los beneficios de la cetosis. Nos vemos en el siguiente capítulo. Suscribiros al canal, darle a la campanita también para que YouTube os avise cada vez que saquemos un nuevo vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, darle a like, ¿vale? Y nos vemos en el segundo capítulo sobre la cetosis. Muchas gracias.